Hola, buenos días a todos. Es un honor y un placer estar acompañándolos en la mañana de hoy en el evento de Colcapital, en este espacio para hablar de temas del ecosistema sobre capital de emprendimiento en Colombia y en la región. Tengo el honor de tener un panel de lujo que nos acompaña hoy, tanto de personalidades de la industria que llevan ya varios años, colombianas, mexicanos y un emprendedor que llevamos todos en el corazón y que además tiene una experiencia bastante interesante en estas temáticas que vamos a tratar. Así que quisiera arrancar pidiéndole a cada uno de nuestros invitados que se presente y con eso le damos después un arranque al panel. Patrick, si quieres arranquemos por ti. Buenísimo, muchas gracias, Adriana. Pues antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Patrick Menéndez, soy principal de Cometa. Cometa es un fondo de Venture Capital. Estamos basados en la Ciudad de México, pero invertimos en toda la región. Yo diría que probablemente con un foco muy particular en Colombia y en México, ¿no? Entonces, feliz de estar aquí y compartir aquí puntos de vista con el resto del panel. Excelente. Margarita. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este panel. Mi nombre es Margarita Coronado. Soy directora de fondos de capital en Bancoldex. Paula. Gracias, Adriana, y muchas gracias a Colcapital por la invitación a este panel. Yo soy Paula Barrientos, soy Managing Partner de InQlab. InQlab es un vehículo de Venture Capital que hace parte de un grupo económico relevante acá en Colombia. Tenemos una tesis agnóstica, invertimos principalmente en Colombia, pero pues con miras cada vez a Latinoamérica, y estamos invirtiendo desde hace 8 años. Perfecto. Y Freddy, tú. Hola, mi nombre es Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi. Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Nuestra misión es transformar Latinoamérica en una economía digital. Excelente. Y yo, pues para quienes no me conocen, soy Adriana Suárez, llevo 9 años trabajando en el mundo de emprendimiento, estuve liderando 7 años en Endeavor en Colombia desde hace un poco más de un año y medio. Me retiré para lanzar un fondo de Venture Capital que se llama Matter Scale Ventures, un fondo regional donde hacemos inversiones en América Latina y Estados Unidos en etapa semilla, en emprendimientos de tecnología que están resolviendo las necesidades que tiene la mayoría de la población. Ya tenemos un portafolio, hemos invertido en 5 compañías y muy contentos de participar y trabajar para el desarrollo del ecosistema en el país. Entonces, ya con esta breve presentación de cada uno de nosotros, quisiera arrancar hablando un poco sobre esos impactos que ha tenido el COVID en la industria, qué ha pasado, qué estamos viendo y cuál ha sido un poco la tendencia de ese impacto, tanto en la fase de fundraising de los fondos y en la parte también del impacto del portafolio y de las compañías que han recibido capital de los portafolios que ustedes manejan. Entonces, voy a arrancar preguntándole a Paula cómo ha sido precisamente, Paula, si nos puedes contar un poco desde la perspectiva del portafolio que ustedes manejan, qué impacto han tenido las empresas del COVID. Pues te cuento, nosotros digamos que a nivel individual en nuestro portafolio tuvimos un cóctel de todo lo que ocurrió, digamos que a nivel macro. Tuvimos un grupo de compañías que por estar en sectores que se vieron beneficiarios de esta aceleración digital, las que estaban con modelos de e-commerce, marketplaces, suscripciones, incluso fintech en colocación de activos alternativos, crecieron bastante. Luego tuvimos un grupo de empresas que, si bien por no ser servicios de primera necesidad o por ejemplo empresas que estaban en el tema de servicio doméstico que se vieron impactadas, pasmaron bastante sus ventas. Ahí digamos que ahí tuvimos una estrategia más de cuidado de los recursos, pero también vimos cómo a través de las estrategias pudimos movilizar nuevamente como estas ventas para no quedarnos pues en este escalón. Y por último tuvimos 2 empresas de todo el portafolio, de un total de 13 que tenemos activas, que sí se vieron severamente impactadas. Una desafortunadamente se fue pues a ingreso cero, porque está en una industria de turismo, pero digamos que lo interesante de estas es que en la medida que se empezó a abrir la economía, vimos cómo
cómo la torta se cambió completamente a un tema digital y cómo antes participábamos en el 3% de unas ventas digitales y hoy en día casi una torta del 100%, y con pequeñas rutas activas fuimos creciendo incluso en los ingresos del año pasado. La última, que fue severamente impactada, que también dependía de un modelo completamente presencial, pudo dar un pivote, y digamos que ahí aplaudo a los emprendedores que hacían parte de este proyecto por la resiliencia y por este pivote, porque la verdad dio la vuelta y encontró una oportunidad muy grande en esta nueva normalidad. Si te complemento un poco la pregunta con lo que vimos a nivel del ecosistema en general, creo que esto que nos ocurrió a nosotros fue lo mismo que ocurrió afuera. Digamos que estuvieron los ganadores, los que tuvieron que cuidar sus recursos, y pues unos perdedores que o desaparecieron del mapa o tuvieron que pivotear rápidamente. Y más allá, dejando a un lado el tema de las industrias que se vieron favorecidas o no, creo que los emprendimientos que estaban en etapa aún más temprana fueron los más perjudicados. Esos primeros meses de la pandemia vimos cómo la inversión se pasmó, muchos fondos, digamos que volcando sus recursos a sus compañías existentes. Estos pobres emprendedores que estaban en etapa muy temprana, pues no tuvieron cómo movilizar. Muchos lograron a través de recursos propios o hacer bootstrapping existir o sobrepasar este periodo. Y como a mediados del segundo semestre sí vimos cómo se empezó a dinamizar otra vez fuertemente la inversión, sobre todo en estas industrias ganadoras o en estas nuevas empresas que están realmente planteando los nuevos retos de la nueva normalidad. Bueno, muy interesante. Ahora me gustaría tal vez entrar un poco y pedirle a Patrick que nos cuente un poquito más desde la perspectiva regional, complementando esta pregunta que Paula nos inicia. También desde la perspectiva regional y puntualmente en México, ¿qué vieron ustedes, tanto desde el portafolio como desde la situación del levantamiento de capital por parte de los emprendedores? ¿Sientes que hubo un impacto para ellos o al contrario, la época de COVID ha generado y ha movilizado más recursos en este periodo? Sí, claro. Creo que comparto mucho lo que comenta Paula. Creo que es una historia similar. Acá nos gusta decir que somos cautelosamente optimistas con todo lo que ha sucedido con el COVID. En un inicio sí fue un shock para el sistema y digamos que muchas de las compañías entraron en un modo de supervivencia, a pesar de que tal vez tuvieran caja y recursos para mantenerse por varios meses o tal vez más de un año. Creo que sí hubo por ahí de marzo a abril del año pasado pues mucha cautela, mucha revisión de gastos, mucha optimización operativa. Y digamos que unos meses después, ya que hubo un poco más de certeza de lo que estaba pasando y cómo se veían las cosas, sí se vio muy claro que hubo industrias que se vieron muy ganadoras, temas de logística, temas de medios de pago, todo lo que está relacionado a e-commerce, como mencionaba Paula. Todo eso se vio muy beneficiado y empezó a entrar mucho capital en esas cubetas. Y hubo algunas industrias que sí se vieron más impactadas. Creo que lo que tenemos aquí, todos estamos aquí, es la ventaja de invertir en tecnología, y la tecnología pues te ayuda un poco a ser un poco más flexible y adaptarte a estas situaciones, ¿no? Entonces, en general, lo que vimos es un resultado neto positivo. Ahora sí que en retrospectiva lo podemos decir, que no era necesariamente lo que veíamos en marzo, abril, mayo. Ahí te puedo decir que fue una etapa complicada. Y creo que en línea con eso, también el tema de inversión, pues en algunos casos se aceleró bastante, ¿no? Vimos que se cerraron rondas bastante interesantes con muchas compañías y que probablemente sucedieron antes de lo que esperábamos. Y creo que parte de esto se debe a que hay ciertas tendencias pues que llegaron con el COVID o se aceleraron con el COVID y creemos que llegaron para quedarse, ¿no? Entonces los inversionistas que entendieron esto, pues quisieron aprovechar el momento y hacerlo de la forma más rápida posible. Ahora, ustedes dos, antes de pasar a Margarita, a Freddy, ¿qué tipo de apoyo le dieron a sus compañías? Que uno lo que ve es que no solo es apoyo económico, pero un tema de acompañamiento y casi de apoyo de coaching, pero ¿cómo apoyaron? ¿Qué le brindaron a los emprendedores desde sus fondos? Paula, si quieres. Sí, bueno, lo primero es, salió tanto material de estos frameworks de cómo abordar la situación, y creo que esa fue la primera tarea, sentarnos con todos, dedicarle tiempo a diseñar cuál es este plan de supervivencia, como decía Patrick, entender quiénes estábamos en modelos que estaban en riesgo
quiénes íbamos a capitalizar y quiénes íbamos, como entender en qué escalón estábamos del riesgo. Aparte de apoyarlos, digamos que el volumen de horas se triplicó en términos de trabajo y todavía se siente ese impacto. Ya no sé si esto se volvió como estructural o no. También apoyamos con capital en prácticamente todo el portafolio. Pudimos cerrar rondas, o bien porque cerramos con otros fondos de terceros, o porque rápidamente levantamos mecanismos de puente. Entonces, digamos que ahí también fuimos fundamentales en movilizar estos recursos. Tu Sí, de caso, acuerdo. Patrick. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo diría que nosotros como fondo paralizamos todos los esfuerzos por ahí de mediados de marzo y fueron 2, 3, 4 meses enfocados 100% al portafolio. Y como decía Paula, son unas jornadas muy largas, era estar ahí para los emprendedores, creo que esa es nuestra labor como inversionistas, es lo más importante, y entender y ayudarles a evaluar la situación en la que porque a fin de cuentas, esto también se volvió muy situacional. Había compañías que habían cerrado una ronda grande 3 meses antes, pues estaban en un muy buen lugar, y eso fue situacional. Había compañías que le estaba yendo muy bien y estaban apenas saliendo a levantar, pues tal vez no tenían tanto runway, y ahí se tenía que evaluar un tema de tener una ronda puente y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, nosotros tenemos por ahí un dashboard con la situación de cada una de las compañías, cuánto runway tenía, qué iniciativas teníamos, qué planes, digamos, una primera ola de planes que se tenía que hacer, si la cosa era más complicada, una segunda ola, si era más complicada, una tercera ola. O sea, realmente tener muy bien mapeada la situación de todas las compañías y qué pasos se tenían que tomar asumiendo lo peor. Creo que como mencionaba anteriormente, tuvimos la suerte que muy rápidamente o en unos cuantos meses, para la mayoría de las compañías, la cosa, si no necesariamente mejoró, se estabilizó. Y bueno, hubo los casos donde hubo incluso un crecimiento muy acelerado. Pero sí, es estar con los emprendedores, esa es nuestra misión, ¿no? En esto que hacemos. Bueno, es muy interesante. Ahora sigamos contigo, Margarita, que me parece muy, muy interesante tu visión desde la perspectiva del fondo de fondos, donde ustedes han invertido en diversos fondos, algunos que están levantando capital, otros ya cerrados, tanto en Colombia como fuera de Colombia. ¿Cómo vieron ese impacto? ¿Nos cuentas un poco? Vale, vale, Adriana. Nosotros de manera general evidenciamos que la base de inversionistas tradicionales en ese tipo de activo, en venture capital, se detuvieron en realizar nuevas inversiones, haciendo más énfasis en monitorear sus portafolios actuales y esperando tal vez que la situación pudiera cambiar para reactivar el análisis de nuevos fondos. Esto, por ende, pues afectó de manera importante los cierres de los fondos que estaban levantando capital, y en algunos de ellos tuvieron que replantear sus tamaños objetivos. Frente a esto, y como tú bien mencionas, desde fondo de fondos nosotros teníamos dos opciones. Una, que era esperar a que todo volviera a la normalidad, a la calma, no hacer procesos de debida diligencia, por lo tanto, cero inversiones. O la segunda opción que nosotros teníamos era adaptarnos a estas circunstancias generadas por COVID, continuar con nuestros procesos de debida diligencia y por ende ayudar a mover el mercado. Esa fue la opción que nosotros decidimos escoger desde fondo de fondos y Bancoldex como gestor profesional. Así las cosas, nosotros nos volcamos a realizar un proceso de debida diligencia 100% virtual. Nunca lo habíamos hecho así desde Bancoldex. Y por ende, pues nos enfrentamos a todas las digamos, limitaciones que estos due diligence virtualmente o virtuales traen. Tuvimos una gran ventaja en todo esto y es que afortunadamente conocíamos un buen pool de GPs previos a esta pandemia y ese fue tal vez el primer enfoque que nosotros realizamos. Empezar con estos gestores profesionales, empezar a hacer due diligence a dichos fondos con quienes ya habíamos construido una relación. Y otra de las decisiones que también tomamos es, en la medida que íbamos avanzando con estos GPs, con los que ya teníamos esa relación construida, era empezar a conocer nuevos GPs de manera virtual, también nuevo en Bancoldex. Entonces era romper ese esquema tal vez, digamos, como mental que traíamos desde hace un par de años y empezar a cambiar nuestro proceso de esta manera. De cara al due diligence, las limitaciones que nos trajo el hacerlo virtualmente es que obviamente a través de plataformas como en la que estamos en este momento, Zoom, Teams, etcétera,
se pierden aquellos aspectos que son importantes para un inversionista cuando está analizando una potencial inversión, y es no poder tener o captar esas señales no verbales que tú sí puedes captar cuando estás presencialmente con todo un equipo, y poderte llevar una impresión de todo el equipo de este gestor profesional. Un poco para subsanar esto era romper como el paradigma que muchos de pronto teníamos al principio de la pandemia, eso, y no voy a prender la cámara, sino, oiga, los invitamos a que encendamos todas las cámaras, nos conozcamos y así podamos, compaginarnos todos como equipo. Otra de las limitaciones que nosotros evidenciamos en este proceso de debida diligencia fue claramente no poder realizar las visitas in situ a las oficinas del gestor y a los emprendimientos donde ellos han invertido, lo cual era parte importante de nuestro proceso antes de la pandemia. En esas visitas para nosotros era absolutamente valioso conocer cuáles eran los procesos de este gestor, toda la documentación, temas financieros, y algo que para nosotros es absolutamente importante es conocer cómo es esa cultura organizacional en aquel gestor en el cual nosotros vamos a invertir. Entonces, esos fueron como los dos grandes, limitaciones que nosotros tuvimos al hacer, un proceso de debida diligencia virtual a estos fondos, pero también, Adriana, encontramos una serie de oportunidades y ventajas al tener esto de manera virtual, y es que el hacerlo virtual permitió que más personas de nuestro equipo de inversiones pudieran participar en este proceso de debida diligencia, enriqueciendo así mucho más el análisis, ¿vale? Y la otra ventaja que nosotros hemos podido evidenciar es que todas estas herramientas tecnológicas que han empezado a ser más utilizadas durante la pandemia, por ejemplo un Dropbox, nos ha permitido facilitar el acceso a la información de una forma más organizada, más eficiente. No nos perdemos en los correos electrónicos a través de los cuales se venían compartiendo la información para los due diligence. Y en este aspecto estamos evidenciando una diferencia bastante importante entre los gestores que son más organizados en temas tecnológicos frente a otros que de pronto hasta ahora están empezando a manejar este tipo de herramientas. Y otro aspecto también que sale bien fortalecido de esta coyuntura es que en parte de nuestro proceso de debida diligencia hemos fortalecido y ampliado aún mucho más nuestro proceso de referenciación. Lo hemos venido haciendo más detallado. Tal vez tú has sido testigo de esta parte que estoy mencionando. Paula comentaba al principio todas las ayudas que ellos les han dado a sus emprendedores, y nosotros ratificamos lo que Paula menciona, y es que consideramos que los gestores profesionales que han sabido manejar correctamente sus actuales portafolios en esta coyuntura, como Paula lo mencionaba al inicio de su intervención, van a salir muy bien librados para futuros levantamientos de capital, porque van a tener una ventaja muy importante frente a otros, y es que han podido manejar sus carteras frente a una crisis como la que estamos viviendo. No, muy interesante, y la verdad que creo que mencionas un par de puntos que son relevantes, y es, por un lado, la adopción tecnológica del mundo de Venture Capital. Yo creo que si bien muchos fondos invertían o invierten en startups tecnológicas, no necesariamente sus procesos y su manejo de adopción tecnológica era tan avanzado. Yo sí creo que, y yo les cuento una anécdota, nosotros estábamos haciendo en nuestro proceso de fundraising que arrancó en noviembre del 2019, con lo cual pues la mayoría del fundraising lo hemos tenido que hacer vía Zoom, pero cuando estuvimos en México en diciembre, fuimos a donde un family office, y lo primero que nos dijo: nosotros somos un equipo de 5 managing partners distribuidos en la región, está estructurado así, donde siempre estaba estructurado que la mayoría del contacto nuestro, o una buena parte, iba a ser a través de tecnología. Somos varios ex-Endeavor que hemos trabajado así desde hace muchos años, y lo primero que nos dijo este family office es: no veo cómo ustedes puedan hacer un comité de inversión virtual. Y nosotros dijimos, pues nosotros hemos hecho esto en diversas, y así lo hemos manejado por muchos años, y una de las razones en ese momento de decir no invertir en nosotros fue exactamente eso. Y 3 meses después todos los fondos tuvieron que trasladarse a hacer comités de inversiones
virtuales. Entonces, sin duda, este tema de adopción tecnológica y de cambio de paradigmas ha cambiado significativamente y creo que también llegó para quedarse. Ya cuando uno sabe que esto es factible, hay cosas que efectivamente el tema, digamos, más personal a veces hace falta, pero sin duda es bien importante. Bueno, y no me parece, pues, o me parece del todo muy relevante la opinión de Freddy, y más desde la perspectiva de una industria que se ha visto, por un lado, o que va a tener y ha tenido una transformación gigantesca, que es la industria de educación. Algunas EdTechs, y yo diría el sector de EdTech, quizás es uno de los sectores que se han favorecido más con el COVID. No obstante, la educación tradicional, primaria, de colegio y secundaria, se ha visto altamente afectada por el COVID. Entonces, por eso quisiera a ti, Freddy, darte la palabra para que nos cuentes un poco desde la perspectiva de Platzi, ustedes qué vivieron y qué han vivido en estos años, en este último año. Claramente la pandemia aceleró mucho la decisión de invertir en las personas. Yo creo que todo el mundo habla de educación y pues sí, hay que admitirlo, durante la pandemia crecimos mucho en muchísimos sentidos. Más personas empezaron a estudiar en Platzi, más personas empezaron a suscribirse. Platzi es un modelo de suscripción como Netflix o Spotify, aunque el ticket es significativamente más caro. Y mucha más gente tomó la decisión de me voy a suscribir, muchas más personas alargaron su suscripción, muchas más personas incrementaron la retención de la suscripción que ya tenían, pero también pasaron otras cosas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que aumentó un porcentaje muy grande de estudiantes universitarios. Normalmente los estudiantes que entran a Platzi entran en dos grandes categorías. Una categoría es la gente que no tiene acceso a la universidad, esto antes de la pandemia. En Latinoamérica solamente el 13% de las personas que se gradúan de escuela secundaria tienen acceso a educación terciaria. Eso significa que el 87% de las personas tienen que vivir la vida en Latinoamérica con un diploma de bachiller. El 50% de nuestros estudiantes entran en esa categoría. Pues cuando uno ve los números universitarios en Latinoamérica previos a la pandemia, menos del 17% de las personas en educación universitaria vienen de familias de bajos recursos. La educación universitaria es un juego para la clase media alta en general, desde una perspectiva estadística en Latinoamérica. Eso creció y la otra mitad de nuestros estudiantes normalmente son personas que ya trabajan en la industria de la tecnología, que tienen alguna carrera universitaria, que no necesariamente en la industria de la tecnología, pero trabajan y lo que quieren es crecer en tecnología, en diseño, en desarrollo de software, en marketing, en emprendimiento. Vimos durante la pandemia crecer dos segmentos muy interesantes. Uno es universitarios que no querían seguir la universidad online, pero querían seguir aprendiendo y haciendo crecer sus carreras. Un dato curioso es que de los universitarios que decidieron entrar a Platzi y suspender la universidad, en una encuesta que hicimos recientemente, 1/3 de ellos no planean volver, planean seguir aprendiendo online. Y es interesante, es raro. Yo no creo que sea algo muy positivo, porque las universidades son la institución por excelencia que construye conocimiento y ciencia. Son quienes avanzan. Nosotros lo que hacemos es prepararlos para un mejor empleo, para fundar empresas. Pero es algo que es real. Lo otro que estamos viendo es que muchos más estudiantes tomaron la decisión de emprender. Un porcentaje gigantesco de nuestros estudiantes, el 60%, dicen que en algún punto quieren iniciar una compañía. La realidad es que la gran mayoría no lo hacen. Y cuando lo hacen, lo que hacen es crear compañías que son de estilo de vida, compañías no escalables. La típica agencia de marketing, agencia de desarrollo web, pero empezamos a ver muchas startups. De hecho, junto con mi socio hemos empezado a invertir activamente en las startups de nuestros estudiantes y a identificarlos para ayudarlos a llegar a Y Combinator, a 500 Startups, entre muchos otros. Para que se hagan una idea de lo que esto significa hasta ahora, hemos detectado 20 compañías de estudiantes de Platzi durante la pandemia que levantaron más de $1 millón en Venture Capital. 10 compañías que tienen más de $1 millón en ingresos anuales. 14 compañías que entraron a Y Combinator de toda Latinoamérica, aunque principalmente de Colombia. Y 2 compañías, ambas colombianas, que están facturando más de $40 millones al año. Esto sumado a un fenómeno fascinante, y es que muchas de estas compañías no necesariamente están levantando de fondos, no al principio. Hicimos un demo day de nuestras mejores 12 compañías, lo hacemos cada semestre, lo hicimos esta semana, el sábado de hecho, de la semana pasada. Y una de las compañías levantó $1.1 millones, de los cuales $800,000 fueron de gente, no de fondos.
Hay, creo yo, en este momento tanto dinero y un conocimiento un poquito más distribuido de cómo funcionan las notas convertibles, los safes, y tantas ganas de invertir en empresas de etapa temprana con un potencial explosivo, que el juego del early stage está cambiando y está cambiando de una manera muy interesante. También está cambiando el significado de early stage. Una de nuestras compañías de estudiantes de Platzi es de Argentina. El año pasado hizo 1.5 millones de dólares en GMV con un margen del 40% en revenue y este año van a ser 4 millones. Están levantando 3 millones de dólares en una ronda semilla y yo me acuerdo que en mis tiempos una ronda semilla no era de 3 millones de dólares. Y la realidad es que 2/3 de esos 3 millones de dólares no son de fondos, son de otros founders, son de otros fundadores de compañías que están invirtiendo y es en Latinoamérica. Cuando estas personas eventualmente se conectan con los ecosistemas de Estados Unidos, del resto de Silicon Valley, el resto de Latinoamérica, muy probablemente lo van a tener más fácil. Yo no creo que eso aplique necesariamente para rondas de growth, rondas de series B, series C, series D, siguen siendo muy similares, sí hay más plata, pero siguen siendo muy similares, pero todo lo que tiene que ver con ronda semilla y serie A, sí tuvieron un cambio súper radical. No, espectacular. Y yo creo que esto lo hilo pues con una pregunta para Patrick y es exactamente por qué invertir en Venture Capital. Si yo soy un inversionista y tengo unos recursos, ¿por qué recomiendas tú que hoy Venture Capital pues, es interesante en términos de inversión? Cuéntanos un poco. Seguro. Sí, creo que uno de los puntos que menciona Freddy es muy relevante. Nosotros, uno de los análisis que hicimos cuando se vino el tema de la crisis, que era un tema que además ya se venía hablando por varios años, ¿no? Yo recuerdo que ya veníamos esperando una crisis por un par de años. Nadie predijo que iba a ser de la forma que fue, pero lo que hicimos fue meternos a un poco a la data histórica y entender cómo se veían los vintages de Venture Capital post-crisis. Y lo que nos dimos cuenta es que los vintages de Venture Capital después de una crisis son los que tienen los mejores, el mejor performance, por así decirlo, de esas 5, 6, 7 años. Y nos pusimos un poquito a analizar un poco y probablemente todo el mundo ha escuchado que en la crisis salieron muy buenas compañías. Creo que el ejemplo que más se usa es WhatsApp. Y un poco tratar de entender por qué se da, ¿no? Y parte de la razón por la que se da es que desafortunadamente las crisis pues, generan hasta cierto punto una pérdida de empleo y una pérdida de empleo de talento muy valioso. Y este talento muy valioso se enfrenta a un ecosistema laboral pues, que no es muy atractivo. Sus oportunidades están limitadas y probablemente no son tan atractivas como lo eran antes. Y esto lo que genera es que el costo de oportunidad de emprender se reduce. Entonces, esto lleva a este talento de muy alta calidad a decidir emprender, donde en un momento de crecimiento de la industria, pues probablemente ese costo de oportunidad es tan alto de estar en una compañía, sea una startup, sea una compañía más tradicional, pues si las cosas están yendo bien, cuesta un poco más de trabajo dar ese salto, ¿no? Y creo que esto va un poco en línea con lo que mencionaba Freddy, de que está viendo un alto porcentaje de sus estudiantes emprendiendo y creemos que es eso, creemos que es este tema del costo de oportunidad. ¿Y eso qué va a generar? Pues también lo que dice un poco Freddy, en los próximos, actualmente en los últimos 6 a 12 meses, creo que se va a venir un vintage de compañías con un talento extraordinario y que además supieron empezar en medio de una crisis, que eso te habla de una resiliencia y un entendimiento distinto de la situación. Entonces creemos que pues se viene una oportunidad sumamente interesante en Venture Capital y sumamente interesante en la región, porque lo que sí es que toda esta data que nosotros analizamos, pues desafortunadamente no es de Latinoamérica porque no existía esa data, ¿no? Es data de Estados Unidos, es data de Europa. Nuestra apuesta y nuestra hipótesis es que ya por el momento en el que está el ecosistema latinoamericano, pues se va a replicar esta situación también en Latinoamérica. Entonces, ojalá en unos años retomemos esta conversación y así sea, pero nosotros estamos pues muy entusiasmados con todo lo que se viene en la región y con todas las compañías que están saliendo. Estamos viendo un pipeline muy constante, ¿no? A diferencia de tal vez hace 4 o 5 años donde había subidas y bajadas en ese pipeline, hoy el pipeline no para, cada vez es más grande, cada vez es más atractivo y cada vez es más interesante, ¿no? Entonces, creo que se viene una época muy, muy interesante tanto para la región como para el Venture Capital en general.
Sí, total, yo coincido 100% con eso que dicen ustedes, creo que nosotros también lo estamos viendo, o sea, la cantidad de emprendedores que han surgido en solucionando retos con mucha más innovación, más tecnología, es bien, bien importante que está pasando en América Latina, y por eso yo sí creo que este es el momento para invertir en Venture Capital. Sin embargo, un reto grande que nosotros sí vemos es que todavía los inversionistas, por lo menos en Colombia en particular, en la región todavía, digamos, tal vez México, Brasil, Argentina, algo de Chile, están un poquito más avanzados que nosotros, pero en Colombia todavía el inversionista no entiende este asset class y no se arriesga a invertir. Entonces, me gustaría, tal vez a ti, Margarita, pedirte nos cuentes un poco qué estás viendo ahí, cómo estás viendo esa evolución y qué se podría realmente hacer para cambiar el mindset de quien está invirtiendo, porque como decía Freddy, al final los colombianos nos estamos quedando fuera de muchos de estos grandes deals y quienes están llegando son inversionistas del mundo entero a invertir en las compañías colombianas y nosotros miraremos y dejaremos así pasar de lado si no le apostamos a esto. Sí, Adriana, comparto lo que mencionabas al inicio. Y pues primero que todo mencionar que pues vemos con muy buenos ojos la apertura del capítulo de Venture Capital por parte de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, de tal forma trayendo la experiencia de GPs que están un poco más experimentados o tienen un mejor track record para que nos puedan ayudar a trabajar en todos los retos que pues Paula Delgadillo mencionaba durante esta mañana, lo mismo Ignacio y Susana, los cuales compartimos desde Bancoldex. Y nosotros creemos que aún, tal vez como tú lo mencionabas ahora, existe dificultad por parte de los fondos o continúa esa dificultad por parte de los fondos de capital emprendedor y también de los fondos de capital privado en el levantamiento de recursos, ¿sí? Eso pues dificulta sus cierres. Vemos una necesidad apremiante de aumentar la base de nuevos inversionistas, generar una cultura hacia este tipo de inversión, me refiero a la de Venture Capital. De ahí que pues es necesario, y lo mencionaba Paula Delgadillo esta mañana, es que es necesario crear una cultura y un entendimiento de este activo efectivamente cómo opera y diferenciarlo de que esto no es un private equity, esto es un venture capital, hay que analizarlo de manera diferente como se analiza un private equity tradicional. Consideramos también, Adriana, que existe un reto en los gestores profesionales en llegar a alcanzar cada día unos mejores estándares en temas tanto de reportes, comunicaciones y revelación de conflictos. Otro tema que tal vez lo hablábamos contigo anteriormente es poder construir una data pública, lo mencionaba Patrick, que permita evidenciar el desempeño de la industria local, sobre todo cuando nosotros creemos que es necesario atraer capital internacional. Y esto lo dato que también debemos mostrar casos de inversiones exitosos. A esto me refiero a que debemos mostrar adecuados retornos financieros que compensen el riesgo que el inversionista está asumiendo al invertir en ese activo. Ahora, Paula, ¿tú qué crees? Me gustaría que nos cuentes desde el lado de ustedes qué retos están viendo en el ecosistema de capital, ¿dónde priorizarías esos retos? Pues digamos que la lista de los retos puede ser bastante larga, pero voy a tratar también de unirme a lo que estamos diciendo acá y es precisamente en ese acceso a capital. Sí ve uno que digamos que si tú miras como la financiación por etapas, tenemos valles en muchas etapas, pero al final esta primera etapa, la etapa temprana, es la que va a dinamizar y generar como esta bola y este pipeline para los futuros inversionistas. Y creo que se está quedando muy seca y como dices tú y como decía Freddy, desafortunadamente estamos viendo cómo se está empezando a ir estos deals, se están yendo a inversionistas extranjeros. Entonces necesitamos dinamizar más esta inversión de etapa temprana local. No solamente desde dinamizar el conocimiento en este tipo de activo, que creo que ahí hay una falta de conocimiento y estoy segura que Colcapital va a hacer una labor muy grande en ayudarnos a dinamizar este conocimiento,
pero segundo, también generando como los incentivos correctos para poder dinamizar este capital, porque capital hay en Colombia, lo que necesitamos es focalizarlo y el entendimiento para que se vaya en esta etapa. Pues digamos que en mi caso particular nosotros no somos fondo y no nos enfrentamos a este levantamiento de capital hacia arriba, pero también sé que es un reto y lo hablaban en el panel anterior, tiene que venir un capital institucional que venga como a llenarnos este hueco para que precisamente existan más estos fondos. Y para no hablar solo de fondos, en esta etapa temprana hay muchos otros jugadores y financiadores que también es importante desarrollar. Por ejemplo, acá no tenemos redes de ángeles inversionistas fuertes, una o dos, pero hay que ayudar a dinamizar. Vehículos como el de Felipe Santamaría con Rockstar son muy buenos porque ayudan también a poner como un sello de calidad en estos emprendimientos para que generen a la vez confianza para estos nuevos inversionistas entrantes. Creo que los inversionistas, los pocos que hay, también tenemos que ayudar a dinamizar en generar esa confianza para atraer a otros coinversionistas a cogerlos como de la mano y que coinviertan con uno y aumentar como esa base de inversionistas. Y creo que otro reto muy grande, que digamos, yo que he tenido la oportunidad de estar desde el 2013 acá, es acelerar estos casos de éxito. O sea, Freddy es un caso de éxito, necesitamos más casos de éxito, porque eso finalmente cierra el ciclo y genera la confianza de voy a entrar, pero también voy a poder salir. Entonces, en la medida que existan estos mecanismos de mercado secundario o estas empresas que se vuelven así exitosas, pues va a generar el círculo de confianza para que esto se dinamice. Esos son los retos que yo veo. Y sin duda, en la medida en que haya más digamos, visibilidad, y por eso creo que el tema de la data es fundamental, visibilidad de cuáles son esos casos y cómo los fondos y sus inversionistas se ven beneficiados, qué retornos tienes, qué rentabilidad, creo que eso es importante. Ahora, Freddy, tú has levantado capital, has estado en el proceso en diferentes etapas, pero también como contabas un poco, has invertido, estás en ese rol de ayudarle a los emprendedores a buscar capital. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, qué has visto y qué ves en Colombia, qué falta y qué ves afuera, que envidiarías, digamos, que existiera aquí en Colombia y pues tal vez contar un poco, seguramente la mayoría de la audiencia que nos acompaña no conoce tu historia de levantamiento de capital, pero si nos cuentas un poquito también ese journey tuyo. Claro. Como contexto, Platzi fue la primera compañía latinoamericana en recibir inversión de Y Combinator. Nosotros entramos a Y Combinator en el batch de Winter 15, el invierno del 2015, y luego de eso nosotros levantamos una ronda semilla. Después de Y Combinator levantamos en el 2015, en esa época era como, wow, qué ronda tan increíble, $2.2 millones, ahorita es como, uy, $2 millones, esta empresa está rota. Pero en la época era una gran ronda semilla, 2.2 millones. Luego levantamos, varios fondos participaron. Aquí en Colombia participó, en la época existía Nazca, que eventualmente se volvió Mountain Nazca, que eventualmente no se volvió nada. Y también participó Omidyar Network, que ahora se llama Imaginable Futures, un fondo de Singapur y Silicon Valley que se llama Asia Social Capital, de Shamat, el ex Facebook, entre otros fondos. Luego levantamos una serie A en marzo del 2018 de Foundation Capital, que es el fondo que invirtió en la serie A de Netflix, Check y otras inversiones. Es un fondo institucional tradicional de Silicon Valley, Foundation Capital. Ellos lideraron nuestra serie A, ahí participó Endeavor Catalyst. Hemos levantado otras rondas que por ahora no puedo decir en voz alta, pero aguántenme tantito. Y eso es más o menos lo que hemos hecho. Uno de los cambios más grandes que hemos visto en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, y ante la pregunta de qué le envidia a Silicon Valley, aparte de las cantidades innombrables de dinero que nunca se acaban, probablemente yo me acuerdo de la pelea que yo tenía hace años. Yo fui parte por un tiempo de la junta directiva de Impulsa, y la razón por la que acepté ser parte de esa junta directiva era porque yo veía la cantidad de dinero, pues todos creo que somos conscientes de la cantidad de dinero que existe en Colombia y en Latinoamérica en general, pero como ese dinero casi siempre se va a vehículos de inversión extremadamente tradicionales. Las personas que tienen plata en Latinoamérica invierten en ladrillo o en cosas equivalentes al ladrillo. Rara vez invierten en este tipo de cosas tan locas como venture capital. Y tiene sentido, porque ¿cómo van a invertir en algo que nunca han visto que tenga éxito? Entre comillas, ¿no? Porque en Latinoamérica sí que tenemos muchos casos de éxito. Despegar es una mega compañía de tecnología con fundadores latinoamericanos, argentinos, colombianos. Obviamente está Globant en la bolsa, Mercado Libre en la bolsa, pero no hay que ir tan lejos. Colombia tiene Tecnoglass, que está en Nasdaq, así como hay muchas otras compañías o compañías que son tech-enabled que sorprenden a todo el mundo. Tostado está arrasando el mercado del
café, de tener un puesto de café, simplemente porque robotizaron el proceso de café y crearon una cadena de producción que se puede discutir los detalles del modelo de negocio, pero cambiaron la forma en la que hacen tanto la panadería como el café para que con un empleo en tostado hagan lo mismo que con 4 empleos de Juan Valdés, y eso es tech enabled, o la forma en la que los diferentes nuevos supermercados chiquitos en Latinoamérica están usando ciencias de datos y machine learning para optimizar sus cadenas de distribución y producción y peleando contra las grandes superficies más grandes de la región. Eso es súper interesante y es 100% tech enabled, pero faltaba el tema de los retornos, falta, bueno, ¿y esta vaina en qué momento se vuelve plata? Que es, creo yo, que ha sido el hueco más grande. Entonces, en la época, yo entré a Impulsa con el objetivo de que más personas entendieran las notas convertibles, el SAFE, el Simple Agreement for Future Equity, o los diferentes vehículos de inversión que no son necesariamente un vehículo de equity directo. En gran parte porque esto es mucho más fácil para los emprendedores. Levantar equity directo es entregarle entre 10,000 a 100,000 dólares a un abogado y esperar meses en detallitos, donde levantar con un SAFE es literalmente mandar un correo, darle 2 clics a DocuSign y listo, a seguir trabajando. Es increíble. Yo creo que no comprendemos la revolución que es. Y pasa que la verdadera diferencia entre el mercado de capital en Estados Unidos o en otros países, pero principalmente en Estados Unidos y principalmente en Silicon Valley, porque levantar en Miami o en Nueva York es bien distinto, comparado con Latinoamérica, es un tema de confianza. En Silicon Valley se asume la confianza por defecto. No porque sean mejores personas, sino simplemente porque hay tanta plata que el upside es más interesante que el downside. Yo creo que acá es al revés y nosotros asumimos la desconfianza por defecto. Uy, no, ¿qué tal que este man se escape y se compre por allá un apartamento en Cajicá? Pues si siempre tenemos eso en mente, va a estar bien difícil apoyar a los próximos emprendedores. Sin embargo, la verdad es que eso ya no importa. La verdad es que ahorita en Latinoamérica, en el 2021, posterior a la pandemia, como no hay donde invertir, todo el mundo está invirtiendo en early stage, en estas empresas, a los términos más amigables. Esto sí mejoró un montón. Entonces, ¿cuál sería mi petición si yo tuviera una varita mágica y pudiera hacer un cambio en el ecosistema de Venture Capital de Latinoamérica? Me gustaría que dejáramos de estresarnos tanto por las valuaciones. Estaba viendo un análisis de retornos de fondos del año pasado y de este año, y básicamente la evaluación no importa, los términos no importa, liquidation preference no importa, pro rata rights no importa. Y yo entiendo que normalmente los inversionistas no tienen esto bajo su control. Casi siempre lo que pasa es que los LPs colocan un montón de reglas y uno es como, pero es que mi LP me dijo que necesito 4x de liquidation preference. Bueno, pues entonces siempre se van a perder los mejores deals. Porque aquí hay otra realidad que es completamente inevitable. Los founders modernos de Latinoamérica nos hablamos todos entre nosotros y nos conectamos todos con el ecosistema global. Yo creo que si algo hizo la pandemia fue acelerar la mega globalización de casi todo, incluyendo el ecosistema Venture Capital. Y yo conozco muchísimos founders latinoamericanos que sienten culpa por no tener inversionistas locales, que es como, yo estoy haciendo que un montón de gringos se vuelvan millonarios, ¿por qué no tengo inversionistas locales? ¿Por qué no hay el PIS? Y la realidad es que todos los fondos de pensión necesitan crecer en todo el mundo, no solamente los fondos de pensión gringos o europeos. Pero entonces uno como emprendedor tiene que tomar la decisión de qué voy a hacer. Tengo un equity que es la cosa más valiosa del mundo y cómo la voy a entregar. Y los retornos no ocurren cuando uno está haciendo su máximo esfuerzo por sacarle el máximo liquidation preference o las 4 sillas en junta directiva en un seed round o todas esas cosas raras que pasan normalmente en las rondas de Latinoamérica. Los retornos ocurren cuando una empresa la mega rompe. Y también está el otro lado, que no muchas empresas la habían mega explotado aquí en Latinoamérica, pero empieza a pasar. Nuestro propio mercado interno empieza a ser espectacular y lo suficientemente grande. Las fintechs están explotando a un nivel que están solucionando el problema fundamental que ocurre antes de que todo el resto de los modelos de negocio exploten. Esto pasa siempre, esto pasó en Indonesia, esto pasó en otro lado. Cuando las fintech empiezan a solidificarse y a tener mucho éxito y a bancarizar o darle opciones de pagos online a la gente, el resto de modelos de negocio de todas las otras verticales empiezan a explotar. Y ya estamos ahí. En Latinoamérica ya estamos ahí. También estamos en otros problemas, sobre todo de concentración concentración bancaria. El top 5 en Colombia, el top de los bancos bancariza el 80% de la gente bancarizada y solamente el 50% de la gente está bancarizada. Pero están empezando a ocurrir opciones. Eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, para resumirlo, ojalá el tema de las valuaciones y de los términos raros en los term sheets o de los term sheets para una ronda semilla, come on, dejara de ser un factor.
porque eso haría que, primero, eso haría más competitivas las rondas y que se quede más plata acá y no allá. No, ese es un excelente punto, Freddy, y sí creo que, en mi opinión, lo que yo he visto en la evolución del ecosistema en estos años es que los emprendedores han aprendido rapidísimo a ser buenos emprendedores, pero a los inversionistas les cuesta mucho más tiempo. Se demoran demasiado en entender cómo es que funciona este mercado, y ahí creo que es que ahí es donde hay una oportunidad gigantesca. Y pues para no ir más lejos, en Colombia siguen habiendo, Margarita me corregirá, 3 fondos de Venture Capital, eh, y no hemos logrado pasar de ahí. Entonces, y no vamos a pasar de ahí si institucionales como los fondos de pensiones, family offices, no empiezan a apostarle y a entender. Y yo ahí veía casos, por ejemplo, como México, en donde ya los fondos de pensiones en México tienen equipos especializados en Venture Capital. Puede que no inviertan, pero por lo menos tienen gente que entiende y empieza a entender de eso. Yo creo que acá en Colombia sí, ese es un mensaje a nuestra audiencia. Hay que empezar a apostar de más, porque esta es una oportunidad gigantesca, ¿no? La rentabilidad de Venture hoy es varios puntos más que la rentabilidad en la mayoría de otras inversiones. Entonces ahí yo tal vez, y ya para concluir, le daría la palabra a Patrick. Tú cuéntanos un poco y hacemos una ronda ya de conclusión. ¿Qué estás viendo en eso? Las evaluaciones, los términos, ¿qué ves que pasa en Colombia versus otros países? Si es que hay algo que ustedes hayan visto como fondo extranjero que les sorprenda, que pueda llegar a ser como una constante y que sea un mensaje, digamos, para emprendedores que nos oyen y inversionistas. Claro. Yo te diría que no particular de Colombia, pero creo que sí. Creo que hay un tema muy claro, que todo se está moviendo más rápido. La toma de decisión de una inversión que antes podía tomar semanas, o tal vez un mes o dos, hoy se tiene que hacer en 1 o 2 semanas. Y ahí tal vez me estoy yendo lejos con 2 semanas, ¿no? Se está cortando esa toma de decisión. Y eso creo que es en beneficio de los emprendedores, porque le quitamos un poco de burocracia al proceso, y les permitimos ser más ágiles con el levantamiento de capital y que se dediquen a lo que es importante, que es la operación, ¿no? Lo que yo probablemente les diría a los emprendedores en general, colombianos y de cualquier nacionalidad de esta región, es que sí cuiden un poco ese cap table, ¿no? Todavía, y creo que va en línea con lo que decía Freddy, todavía de repente vemos cap tables de seed que se comieron los inversiones así del 30-40% de la compañía, y esa yo creo que es la peor práctica. Hay que tener un cap table sano, hay que saberse asesorar y buscar tener una dilución que sea acorde a cada una de las rondas, porque si no, eso sí te afecta mucho en los siguientes levantamientos, ¿no? Entonces, yo probablemente lo que les diría es: cuiden mucho ese cap table, asegúrense de tratar de hacer un levantamiento ordenado, porque eso sí, a futuro, es lo que puede afectar más. Los liquidation preference, todo eso estoy 100% de acuerdo con Freddy. Eso no debe ser una discusión, debería ser el estándar y next, check. Entonces, si se empiezan a meter en discusiones de ese tipo con un inversionista, pues probablemente no es el inversionista correcto. Y entonces yo daría eso por sentado: cuidemos mucho los cap tables, aseguremos que la dilución es acorde a cada una de las etapas, porque si no se empiezan a desalinear los incentivos, y ahí es cuando se empieza a romper un poquito el modelo. Bueno, muchas gracias. Aquí me están pidiendo, que ya se nos acabó lamentablemente el tiempo. Les quiero agradecer a todos ustedes por este espacio muy enriquecedor, y a Colcapital y al resto de patrocinadores por hacer posible que este panel se llevara a cabo. Así que muchas gracias y hasta pronto.